Buenos días, doctor. Mm, Buenos días para todos. Mm, Acaban de salir de clase. Sí, doctor. Bueno, esperemos entonces, esperemos unos minuticos entonces que vayan llegando los demás. Esperemos hasta las 11:10, puede ser. Gracias.
Ok, buenos días para todos. Creo que ya podemos empezar, ya somos 30. Ahí los demás compañeros pues estarán llegando. Espero que todo les esté funcionando bien. Quería saber cómo les fue con el programa, si lo pudieron instalar los que de pronto en la clase pasada tuvieron problemas. A ver si podemos entonces continuar hoy con lo que es gráficos usando la herramienta R. No sé si pueden escribir en el chat quién tuvo de pronto problemas o ya la mayoría lo pudieron instalar. Doctor, buenos días. Por ejemplo, pues yo no tuve problemas con la descarga ni nada de eso, pero pues sí tuve como problemas al desarrollar en general la actividad, pues durante la clase. Pero luego ya como con más tiempo, como con más calma, pues ya me fue mejor, la verdad. Bueno, ok, Laura, perfecto, gracias. Bueno, entonces yo pienso que vamos a continuar. Esperemos que hoy nos funcionen las cosas mejor. Trabajando entonces con el programa como para ver algo de gráficos, que es digamos como la parte más, de las partes pues, más interesantes que de pronto les puede servir a ustedes. Entonces, yo ya les envié el código para hoy, pues tiene una parte del mismo que fue del mismo de la semana pasada, pero ahora vamos, sí, me pregunta Laura Gómez que si vamos a volver a hacer la actividad. Sí, vamos a repetir un pedacito de lo de la semana pasada, pero después continuamos con gráficos. Y bueno, esta es de pronto la parte como más interesante de la clase de hoy. Entonces, como les contaba, vamos entonces a continuar con la misma base de datos. Ya los compañeros que nos ayudaron en la clase pasada, o sea, es mejor no abrir el archivo, sino directamente desde R. Entonces, vamos a ver cómo nos va con esta parte. Voy entonces a compartirles pantalla y bueno, y también vamos entonces a grabar, igual como lo hicimos en las clases anteriores, en los encuentros anteriores, vamos a grabar como para que ustedes tengan ahí en caso tal de que se necesite volver a ver algo de algo en la clase, entonces pues puedan de pronto volver a consultar en caso tal de que se les olvide algo o tengan problemas para desarrollar algo del código. Como se los dije la semana pasada, el código ya pues está listo, o sea, es lo que les envío. Ahí lo único que hay que hacer es pues pegar el código, pero pues recordemos que este fue el que les envié. Algunas pocas cosas cambiaron, entonces lo pueden ir, se los envío a los correos, lo pueden ir descargando. Normalmente siempre yo lo envío así, es la mejor manera de trabajar en un blog de notas, o sea, no es sino copiar y pegarlo allá directamente en el en el R Studio, pues en este caso, o los que solamente tengan R, pues les va a funcionar igual. Entonces voy a abrir la herramienta. Es RStudio, ¿cierto? Sí, sí, Kevin, sí. Gracias, doctor. Sí, igual pues el otro también se puede abrir, pero como les digo, este es más, pues es más versátil, tiene más cosas que uno le puede de pronto hacer las cosas más fácil a la hora pues, de usar comandos y ver datos directamente. Entonces les muestro el código. Recordemos lo de la clase pasada. Lo primero entonces es
mirar el directorio de trabajo, get wd paréntesis. Él me muestra entonces un propio directorio de trabajo. Ahí lo tienen. Yo de pronto no les había mostrado perdón, pero yo empiezo a grabar. Ok, ya estamos grabando. Entonces, como les contaba, lo primero que hay que hacer es get wd para mirar entonces el directorio por defecto que el programa nos da, pero recordemos que nosotros debemos hacerle el directorio que nosotros queremos. Igual, si ustedes quieren usar el directorio por defecto que él les da, deben entonces en la última carpeta que el programa dice, que el código dice, y ahí se deberían guardar los datos. Sí, o sea, los datos de leer, y ahí también saldrían los datos que uno analiza, pues los gráficos uno los puede enviar directa, cuando uno los guarda van directamente a esa misma carpeta. ¿Estamos viendo ahí todos? Por favor, alguien me contesta. Sí, doctor. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, como les digo, la primera parte es establecer entonces el directorio. Se puede hacer entonces con este código directamente. Obviamente ustedes van a cambiar pues porque obviamente su computador tendrá otro nombre diferente acá, pues le colocarán ese nombre exactamente como está aquí. Aquí te aparecerá el nombre de su computador y aparecerá pues los diferentes carpetas pues por defecto que donde él se los haya colocado. Normalmente él siempre lo manda a eso, a documentos. Perdón. Entonces, otra manera también de hacerlo, digamos si uno no se quiere complicar con el código, también aquí por sesión. Ustedes van a sesión, aquí él dice set work directory, ¿sí? Dicen choose directory, pues a mí me sale en inglés, si pronto el que lo haya descargado con idioma español, pues aquí le dice establecer directorio de trabajo y escoger aquí, escoger directorio de trabajo. Entonces uno también puede, se te abre como un programa normal, pues como buscando cualquier carpeta, entonces uno le da directamente a su carpeta, por ejemplo la mía la tengo en el escritorio y se llama clase RIFM, que significa informática médica. Entonces yo le doy clic a la carpeta y le digo simplemente open. Y mire que él inmediatamente establece la ruta de trabajo. Ahí ya me llevó directamente a la carpeta que yo quiero. Entonces, esta puede ser otra manera también de hacerlo. O directamente con el código, como les muestro aquí, que es exactamente lo mismo que sucedió allá. Pero entonces con este yo pienso que se pueden perder menos. Vuelvo y se los muestro. Sesión, set working directory, o bueno, en español, y escoger directorio de trabajo. Y ahí van directamente a la carpeta donde quieren que las cosas se guarden y donde van a poner los datos de lectura. Entonces es como la primera parte que siempre se debía hacer cuando uno empieza a trabajar. Después de eso ya las cosas son un poco más fáciles. Entonces, esos datos de la semana pasada que nos dieron siempre problemas, bueno, por lo que ya les explicaba que es la extensión .csv, esta es entonces la manera de leerlos, ahí se los coloqué en el código. Si ya colocaron, datos, o sea, datos.csv, o sea, la base de datos que enviamos la semana pasada del COVID, así como ya Juan Felipe y otros compañeros nos lo ayudaron para colocarlo en el Dropbox, perdón, en el Drive.
entonces esa misma carpeta, archivo, perdón, lo deben colocar entonces directamente en la carpeta que ustedes colocaron como directorio de trabajo. Y una vez lo coloquen ahí, entonces es simplemente copiar este código. Este sí no va a cambiar. Los que ya hayan hecho esta parte y se tienen confianza, pues pueden seguir de derecho, no pasa nada. ¿Sí? Y entonces simplemente le damos leer. Doctor, Sí, lo copio y lo pego tal como está ahí. pero ya tienes datos en tu carpeta de trabajo. Sí, pues ya lo redireccioné al directorio. Eso, entonces sí, eso sí da exactamente lo mismo. Y se llama datos. Se llama, pues el mío se llama datos, sí. No sé, sí, sí es eso, simplemente es copiarlo y pegar. Listo, doctor, gracias. Me comentan cualquier situación que pase. Ok, Kevin, gracias. Entonces aquí el mío ya lo leyó. Obviamente pues él va a tomar un tiempo porque es un grupo de datos bastante grande, como ya se los había contado, son 813.056 observaciones. Obviamente esto tiene una semana de retraso porque pues yo lo descargué la semana pasada. Obviamente si se descarga ahora pues tendrá los datos de la última semana. Y tenemos entonces 21 variables. Entonces ustedes pueden ver que es una matriz bastante grande. Esto es, como ya les había dicho, una de las ventajas que tiene este tipo de programas, que pueden manejar datos bastante grandes. Inclusive esto puede pasarse a 10, 15 millones de observaciones. El programa no va a tener problema en leer ese tipo de datos. De pronto ya en un Excel ya usted va a tener problemas a la hora de mirar grandes masas de datos, pero en este caso no es problema. Eso es, digamos, parte de las ventajas de, como les cuento, de este tipo de programación. Entonces, si ya se leyó, entonces aquí ya hay unos códigos ya más sencillos para uno empezar a analizar primero su base de datos, es decir, qué es con lo que nosotros contamos en esa base de datos. Si nosotros aprendemos a manejar esa partecita, es mucho lo que vamos a poder hacer con este tipo de herramientas. Como te les decía, el objetivo es que ustedes puedan de pronto más adelante, con sus propios datos, en fin, trabajos que tengan para hacer, investigaciones, poder que ustedes puedan utilizarlo directamente. Cuando no sucede nada, ustedes ven que no pasa nada, quiere decir que todo está muy bien. Si aparecen cosas en rojo o algunas advertencias, pues bueno, hay que mirar si es una advertencia o es un error. Normalmente aparecen advertencias, pero no significan que sean errores. Entonces simplemente es como para avisarle que algo sucede, pero no necesariamente que se esté cometiendo un error. Bueno, entonces estos son lo primero que nosotros habíamos hecho. Este call names, que la función call names, ya le decía, es el nombre de las columnas, que es, digamos, lo primero que uno trata de mirar, cuál es el tipo, o sea, las variables que yo tengo directamente en la matriz o en el data frame en este caso. Vuelvo y les recuerdo, el data frame es que guarda datos de tipo numérico y datos de tipo categórico, ¿cierto? Entonces, por eso es un data frame. Entonces, cuando damos call names, recordemos que inmediatamente nos deben salir los nombres de las variables que están ahí directamente en esa base de datos, como el ID del caso, o sea, un número que le dan al caso que se presentó exactamente en ese día. Bueno, ubicación de la ciudad, edad, estado, fecha de la muerte, pues si se murió, bueno, y otro tipo de variables que ustedes pueden ver ahí directamente. Entonces es sobre esas variables que vamos a empezar a trabajar y a mirar cuáles pueden ser de pronto las más plausibles de análisis. Estos otros códigos también son relativamente sencillos. Esto es para mirar la dimensión, se llama dim, pero igual nos va a salir esto mismo, 813.000 y 21 variables. Entonces ahí no vamos a tener problema.
¿Les está funcionando bien hasta ahora? Por primera vez en la historia, sí. Ah, bueno. Sí, a mí qué también. bien. Perfecto. Entonces ya estamos que lo logramos. Si nos va bien con la descarga de la librería, ya estamos del otro lado. Bueno, entonces sigamos colocando variables, pero vamos paso por paso como para ir entendiendo las cosas. No nos vayamos a acelerar todavía. Entonces, class es para decir la clase del objeto, que es data. Recordemos que es en data donde tengo guardado mi archivo de datos, ¿sí? Yo ya le coloqué ese nombre. Como les digo, estos nombres uno los puede, puede colocar los nombres que ustedes quieran. Lo que pasa es que, claro, aquí ya usted le va a aplicar la función a ese nombre de ese archivo como sea el nombre que le haya colocado. Bueno, entonces nos dice que es un data frame o data.frame. Como ya les explicaba, quiere decir que hay variables tanto categóricas como numéricas. Aquí entonces head, que me dice que me muestra el encabezado, o sea, las primeras 5 filas del archivo y todas las columnas. Esto es más o menos como para uno entender qué es lo que uno puede, qué es los datos que uno tiene ahí y qué se podría hacer con ellos. Aquí uno puede, si quiere, correr esta barrita un poquito más para allá, si le está estorbando. Bueno, eso debía haberlo hecho antes para que el archivo se me ampliara más. Pero si uno lo amplía, él me pone más variables a este lado, entonces no me quedan tan montadas, pero ahí me está montando las 21 variables. Como nosotros vemos en este archivo, pues vemos que aquí es la primera es ID, o sea, los números, sí, de acuerdo a cómo van llegando el caso, o sea que esta es una variable que no nos dice mucho, prácticamente no dice nada. La fecha de notificación, bueno, podría servir para algo. Un código que tampoco, pues, no sabríamos qué hacer mucho con él. La ciudad de ubicación, bueno, puede servir. Bueno, atención, que quiere decir si se recuperó o si está hospitalizado, bueno, ese tipo de cosas, puede ser una variable interesante, la edad también puede ser interesante, el sexo pues, de la persona, femenino o masculino, ahí también se podría hacer algún tipo de análisis, el estado, y bueno, y las otras 21 variables, la mayoría son fechas, entonces, y códigos, entonces pues digamos que no es que haya tampoco sea una base de datos que cuente pues con una gran información, pero pues esto es lo que hay, entonces podemos seguir trabajando. Bueno, ahí vimos más o menos los encabezados y luego esta variable que sí es muy importante, el str, ¿sí? Perdón, esta función. Recordemos que lo que hay aquí el paréntesis es el nombre de la función. Entonces, yo le doy, lo introduzco ahí, entonces él me va ahora sí a decir, esta variable es importante porque, perdón, vuelvo y les digo, se me confunde la palabra. Esta función str es muy importante, por eso es que es una de las más importantes porque me está diciendo ahora sí el tipo de, o sea, el tipo de variable que yo tengo. O sea, sé que tengo 21 variables, pero no todas son iguales. Veo que hay unas que son factor y otras que son int. Int quiere decir pues, pues integral, o sea, números, ¿cierto? Entonces solamente tendría tres variables, 5 variables integrales, o sea, números, y el resto serían factores, ¿sí? O sea, factores propiamente una variable categórica que se divide en factores, o sea, bueno, se le puede llamar variable categórica o factor, pero entonces el factor sabemos que tiene niveles. Por ejemplo, les voy a dar la más sencilla, sexo. Sexo es mi variable categórica, que es tipo factor y que tiene 2 niveles. ¿Cuáles son los 2 niveles? Femenino y masculino, ¿cierto? Ese es más o menos, se interpreta así. Tengo uno que se llama tipo, otra variable que se llama tipo, que también es un factor de 3 niveles, que es en estudio, importado, bueno, no sé cuál es, bueno, ahí tendrá el otro nivel.
Entonces, para entender esa parte de los niveles es, digamos, en lo que se divide el factor. Por ejemplo, grande, mediano, pequeño, alto, bajo, o sea, ahí serían dos niveles, alto, bajo, eh, eh, grande, mediano, pequeño sería un factor de 3 niveles y así sucesivamente, ¿sí? Entonces vemos que los más lógicos de trabajar son estos que tienen, digamos, niveles bajos, 2, 3, 6. Estos son factores también, pero mire que tienen 51 niveles, o sea, eso ya es muy difícil de interpretar. Entonces es mejor uno no meterse como con ese tipo de variables porque le van a dar unos gráficos bastante complejos de analizar. Es mejor los factores que tienen estos niveles pues ya mejor concebidos, 2, 3, 5, 6, en fin, cuantos niveles bien establecidos tenga. Aquí, por ejemplo, también tiene 6, que es atención. Entonces es con esas variables que uno puede trabajar mejor. Bueno, dicho eso, seguimos entonces adelante. Y vamos por aquí. Ah, bueno, y este es el otro que se llama el summary de data, ¿cierto? Que es el que nos va a decir, nos va a hacer una cierta estadística sencilla de cada una de esas variables, bueno, las que él pueda analizar. Ahí entonces, sí. Yo le hago una pregunta, es que pues me surge la duda. Esos comandos que usted envió siempre son los que se utilizan. O sea, después de que uno direccione el programa al directorio de trabajo, él ya automáticamente solamente, o sea, él lo hace solo. Él hace todo. Sí, claro. Sí, Con, sí. con esos mismos, pues las palabras. Sí, sí. O sea, las funciones siempre van a ser las mismas, esas nunca van a cambiar. Listo. Esa función es para hacer eso sobre el tipo de datos que usted tenga, o sea, sobre la base de datos que usted tenga, usted puede aplicar exactamente lo mismo. Lo más importante, como les digo, es entender un poco las variables, ¿cierto? Eso es, digamos, lo primero. Yo lo estoy haciendo de una manera así como que sea más intuitiva, no entrar pues en teorías y en ese tipo de cosas, sino mirarlo intuitivamente, qué es lo que nos da, qué es los datos que tenemos ahí y cuáles son los mejores análisis que podemos hacer. Si uno aprende a manejar eso, el resto ya es muy sencillo. Todos los códigos, pues, como Kevin lo dice, claro, los códigos son, esa palabra nunca va a cambiar. Por ejemplo, este que acabamos de aplicar, summary, siempre va a ser esa función que se llama summary sobre los datos, ¿sí? Obviamente, pues a la medida que uno va trabajando, uno ya se va aprendiendo de memoria muchas de esas funciones. Y obviamente, pues bueno, una vez se desarrollan, pues aparecen directamente en la interfase, pues directamente de R. Entonces, por ejemplo, vemos, estas pues obviamente son unas fechas y unos códigos. Él aquí, por ejemplo, sacó el mínimo, el primer cuantil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. Pero estos son códigos. Obviamente, pues él no sabe si eso es un código o es un número, pero como él ve un número, él simplemente hace la aplicación, pero probablemente esto no significa pues absolutamente nada. Esta variable que se llama Davipola, o código Davipola, no sé, en el Instituto Nacional de Salud, que se referirán con esos. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud. Obviamente ciudad de ubicación, pues eso sí es un poco más fácil de interpretar y es simplemente los casos por ciudad. Aquí pues tenemos cuántos casos por ciudad. Obviamente ciudades son muchas, sino que él, como por hacernos un resumen, nos muestra las primeras. Bogotá, Medellín, Cali, sí, él genera un orden automático del número de casos por ciudad y nos lo entrega en ese orden. Obviamente, como aquí dice otros, pues son el resto de ciudades ahí hacia abajo, que todas suman 361.000 datos, pero obviamente está separado en ciudades. Ya tiene uno que ir directamente a esa variable y mirar exactamente lo que pasa. Y las variables pues que ya habíamos dicho, por ejemplo, atención, que sí es una variable, digamos, un poco más fácil de interpretar, que es, o sea, los que están en la casa, los fallecidos, los hospital que deben ser los que están en el hospital, unos que no tienen información, siempre lo que aparezca NA quiere decir que no hay información, o sea, ese espacio es vacío,
y el programa lo interpreta como NA, o sea, ahí no hay datos, o sea, hay 1.696 de esos pacientes que hay ahí que no tienen este dato de atención. Bueno, obviamente la cantidad de recuperados y los que están en UCI hasta la fecha que se descargó el archivo. Entonces, eso es de tener en cuenta. Edad, sí, digamos que entonces ese dato sí es, digamos, fácil de interpretar. Él dice que más o menos la media está en 40 años, 39 pues años, y tiene un máximo de edad de 112 años. Entonces, debe haber algún paciente por ahí, una persona con esta cantidad de años. Entonces, más o menos se nos da esa interpretación. Esas, pues, como les digo, es una variable de interpretación. Lo más importante, yo pienso, chicos, para compartirles es eso, que es más que todo la intuición a la hora de trabajar con los datos. Ya el resto del código, pues, bueno, eso ya es otra situación, pero lo importante es siempre uno más o menos no dejarse estresar por los datos y empezar a mirar qué es lo que se tiene. Entonces, este tipo de funciones como summary te dan pues más o menos una idea de que estas son, por ejemplo, esta variable, esta, son de pronto las más lógicas de investigar. El tipo, porque mire que son solo 3 niveles, por ejemplo, en este caso, en estudio, importado, relacionado, asintomático, está, por ejemplo, estado que es asintomático, fallecido, grave, leve, moderado, obviamente no hay datos, y país de procedencia, bueno. Y como les mostraba, el resto son fechas, que como les digo, no nos dice de pronto, no nos da de pronto mucha información. Entonces, bueno, eso ya más o menos nos dice qué puede suceder en la base de datos. De aquí para abajo, entonces ya todo, pues ahí ya no cambia absolutamente nada, ya simplemente es aplicar los códigos. Bueno, esto era para volverles a hacer el mismo ejercicio de la semana pasada. Vamos a tomar, por ejemplo, una variable. Como les vuelvo y les repito, mi dato se llama data, ¿cierto? Este lo voy a guardar en una variable, pues lo voy a pasar a una nueva variable, pues no todo data sigue siendo data, eso no va a cambiar. Pero de data voy a extraer la columna 2. Recordemos que lo que yo coloque de la coma para acá es la fila que yo quiero trabajar. Si yo voy a sacar una fila específicamente, perdón, una columna específicamente, y acá van las filas, pues de la coma hacia el frente. Si yo no coloco nada, el programa por defecto me asume que acepto todas las filas. Entonces, aquí me estaría diciendo que de datos, o sea, que de las 21 variables que eso tiene, más las 800.000 observaciones, me va a tomar toda la fila, pero solamente la columna, perdón, todas las filas de la columna 2. O sea, me va a salir una sola línea de datos que pertenecen a la columna 2. Y todo eso pues me va a quedar guardado en una nueva variable que yo lo voy a llamar fnd. Básicamente lo que yo estoy haciendo es extrayendo la columna 2, que sería esta, fecha de notificación. Esto es lo que yo estoy extrayendo ahí. Este tipo de esta variable que tengo yo aquí, ¿sí? O sea, es una fecha, pero me está diciendo como el número de notificaciones por día desde que empezó la pandemia hasta creo que esto fue hasta la semana pasada, sí, esto fue como hasta el 27 de septiembre o algo así. Entonces, esto es lo que prácticamente yo estoy sacando, o sea, la columna 2 es esta. O sea, esta es columna 1, ID de caso, columna 2, fecha de notificación, columna 3, código de bipolar. Entonces, yo solamente voy a sacar esta variable. Damos Enter y listo. En lo que se llama FND, mire que aquí aparece. Por eso es importante el RStudio, porque el R normal no nos deja ver esto. El FND allá nos dice que es un factor largo, sí, porque es de varios, bueno, de los 813.000 datos guardados en FND.
Si uno quiere mirar directamente lo que hay ahí, interpretarlo, entonces simplemente damos plot. Eso está en el código, si quieren lo pueden copiar, fnd. Porque le voy a aplicar plot a mi variable fnd, que es la columna 2 de la matriz de datos o del data frame, ¿sí? Entonces si damos enter, perdón, lo copié mal, copié, es fdn, no fnd, fdn. Esto sí es un error, ¿sí? Bien que me pasó, porque aquí lo que dice es que el objeto fnd no encontrado. Cuando ustedes miran eso es porque hay un error, cuando aparece esto es porque hay un error de tipado, o sea, de letra. O sea, la variable yo la llamé fdn y yo la copié fnd, entonces él no va a reconocer qué significa eso. Hay que darle el nombre exacto de la variable que uno quiere analizar. Entonces si damos enter, bueno, ya nos aparecen. Aquí podemos dar zoom. Esta es otra ventaja del RStudio, que mis gráficos me aparecen ahí directamente. Y si yo ya los quiero explorar, entonces les doy zoom. Y aquí entonces me da la gráfica de esa variable que yo les mostré, que es la número 2, es la segunda en la columna, fecha de notificación fecha de notificación pues del estado, si es positivo, me imagino que es positivo. Y entonces aquí tengo mi gráfica, como ya les dije, sale de ahí, uno le da zoom, ahí la puede ver. Y bueno, ahí me muestra una gráfica más o menos las fechas, va desde el 2 de marzo hasta, bueno, no me las está mostrando todas las fechas, pues porque obviamente son 800.000 datos, pero ahí más o menos me da la distribución de todos esos datos, ¿cierto? Desde el primer día que se encontró hasta el último día. Entonces, en ese caso, si nosotros miramos acá, aquí nos da los conteos, ¿cierto? O sea, empezaron pocos casos y empezaron a subir. El día máximo de casos fue un poco más arriba de 12.000, que fueron por acá en estas fechas. Y bueno, parece que eso empezó a bajar. Y entonces, bueno, ahí uno podría decir que efectivamente ya empezaron a dar resultados todos los tipos pues, de estrategias que empezaron a usar para mitigar el contagio. Entonces aquí tenemos, digamos que esa es una forma muy sencilla de empezar a explorar este tipo de datos. Entonces ahí tenemos ese. Continuamos, ya hicimos el plot. Bueno, entonces como lo que tenemos es más que todo variables de tipo categórico o factor, que es pues, sí, básicamente lo mismo, factor y unos niveles de un factor. Entonces la función principal para ese tipo de datos es table, ¿sí? Table es, digamos que es eso, haga una tabla con ese grupo de datos y sus niveles. Entonces, aquí yo les explicaba también en los encuentros pasados, otra manera de usted extraer columnas con datos sin necesidad de usar entonces el corchete y el número de la columna. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar entonces table, la función table, paréntesis datos, data, que es como se llaman mis datos, eso no ha cambiado. Aquí sacamos una variable de la columna 2, pero esa se llama fdn, data sigue siendo data, ¿sí? Entonces no tenemos problema con eso. Y entonces ahí en data colocamos el signo más. Cuando nosotros colocamos el signo el signo pesos o dólar, bueno, creo que dólares con 2 rayas, bueno, en fin. Cuando colocamos el signo pesos, yo lo saco aquí con flecha arriba y número 4. Entonces me aparecen inmediatamente las 21 nombres de las variables. Entonces yo ya puedo escoger la variable que yo quiera. Entonces yo digo, voy a escoger sexo. Y ahí entonces yo ya tengo esa variable, solamente la variable sexo, o sea, la columna donde tengo los datos de sexo de los pacientes pues, de diagnóstico del COVID.
Entonces, lo que va a suceder aquí es que la función table me va a generar una tabla de la variable sexo que se encuentra en data, ¿sí? O de la columna sexo. Entonces, mire, la tabla es sencilla. Él me dice entonces que hay 400.000 femeninos, 400.032 females y 413.000 males o machos, ¿cierto? Pues, Profesor, una pregunta. claro, pregunta. Es que pues yo hice eso de table y me salió pues la tablita, pero luego dice warning messages y salió una casita en rojo. Ah, no, pero warning debe ser por eso, o sea, no hay que preocuparse si sale warning, es algún tipo de advertencia por ahí, pero no quiere decir que esté malo. Cuando está mal es que dice error. Pero si sale warning, no se preocupe por warning. De todas maneras, le salió la tabla. Doctor, yo Sí, tengo otra pregunta. Qué pena. Claro, no, pregunten. Es que yo puse el plot FDN y me sale error. Y lo puse y me sigue saliendo error. Pero te sale así como acá, objeto FDN no Sí. encontrado. No, ¿Hiciste me eso? sale, la figura es como muy grande, me sale eso. Ah, entonces, a veces eso se soluciona si uno coge, por ejemplo, esta línea y agranda el tablero Ah, listo. y vuelve y lo corre. A veces pasa que uno debe agrandar el tablero cuando le sale ese tipo de mensaje que el margen no es, para que la figura es muy grande y no tiene suficiente margen. Uno lo abre con las flechas que uno tiene a la mano derecha, o sea, la de arriba, abajo, izquierda y derecha, uno se puede mover por el código, vea. Uno, con la flecha arriba uno se mueve por todo lo que ha recorrido. Con la flecha abajo, pues baja, ¿sí? Flecha arriba, flecha abajo. Pueden intentar ahí. Si uno no le da enter, no pasa nada. O sea, usted simplemente corre por todas las funciones que usted ha aplicado. Entonces, usted amplía el tablero, vuelve y suba la última que hizo, a plot, y dele enter a ver si le funciona esta vez. Sí, ya logré que saliera. Ok, perfecto. Listo. Sí, son truquitos, pues ya que uno empieza a adquirir. Si se animan a seguir con R, pues les aconsejo. Hay mucho en red, sobre todo en YouTube. Hay cientos, miles de tutoriales, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, para el análisis de la herramienta. Pues obviamente este curso yo se los quería mostrar como introductorio. Pues no es un curso para R específicamente. Yo doy normalmente curso solo R pues en semestres. Pues no sé si en algún momento se logra eso poderse oficializar. Sería interesante solamente ver R por un semestre como para agarrar todas las habilidades que más se puedan. Pero pues como este curso tiene otro tipo de temas que toca ver, sí les aconsejo si se animan a seguirlo utilizando y como les digo, hay bastante en internet para usted poder aprender y sacarle mucho provecho a este sistema. O sea, lo que estamos viendo es solo una muy pequeña parte. Bueno, entonces ya solucionando esa situación, no hay problema, me pueden preguntar en cualquier momento, estamos para aprender. Bueno, habíamos visto esto. Bueno, lo otro que podemos hacer también es hacer propiamente, hacer hacer dos funciones. Por ejemplo, a esta misma que ya hicimos table, o sea, la tabla de sexo que ya nos dice cuántos son masculinos y femeninos, podemos entonces, perdón, yo vuelvo y la llamo y hago otra función encima que es plot de todo esto, ¿sí? O sea, serían dos funciones. Las funciones van de derecha a izquierda. Primero tenemos los datos, que es data sexo, ¿cierto? O sea, la columna que se llama sexo, que son pues, como ya habíamos visto, el sexo de cada uno, que es esta misma tabla. Aquí cuando yo le coloco table o tabla,
me hace esto mismo, o sea, va a hacer esto mismo, pero yo le agregué también la función plot. Entonces fíjese que uno puede inclusive meter dos, tres, cuatro, varias funciones si uno quiere, para que me haga un plot ya no me deja la tabla así, sino que me hace un plot directamente de la tabla. Eso es, digamos, otra manera de uno poder ver los datos, pero pues es una gráfica no muy interesante, pues más o menos está mostrando que son casi iguales las dos poblaciones, pero en fin, no hay, digamos, cosas muy interesantes que ver. Doctora, a mí esa parte no me dio. Así como está aquí. O sea, la tabla te dio. Sí, señor. O sea, me salió así como a Lenny, que le salió femenino y masculino y unos mensajes en rojo. Pero pues lo dejé así. Y después puse lo del plot, ese que usted acaba de poner, y me sale que error in plot new. Ok. Bueno, pero la tabla te sale. Pues ese de femenino y masculino sí me sale así. Aunque abajo Ya. me salen unos mensajes Pero raros. entonces, aquí en el plot tienes dos paréntesis a este lado, uno acá y este acá. Que hay Sí, veces, señor. hay Incluso yo veces. lo copié directamente del correo. Ah, ok, aquí yo lo tengo, sí. Habría que ver entonces. Bueno, más adelante eso lo volvemos a ver. Si uno quiere también, uno podría, de pronto haz esto, vuelve y llama la que tenías primero y colócale un nombre, ¿sí? O sea, colócale un nombre a eso. Pones igual, al lado de data, signo de pesos, sexo, colócale tabla, sexo es en mayúscula. Y colócale un nombre, sí, puede llamarse a sí mismo, puede llamarse sex, por ejemplo. Y das enter. Esta es, digamos, otra manera de hacerlo. En ese caso ya la tabla me queda guardado en sex. Si yo le doy sex, ahí va a quedar la tabla. ¿Sí? Y luego entonces ahora sí ploteé la tabla. Plot sex. Y miremos a ver qué sucede. ¿Sí pudiste hacerlo? Sí, así ya me dio. Ahora sí, bueno, ok, bueno. Bueno, y vamos aprendiendo, es más o menos así. Esa es otra manera, o sea, usted puede guardar todo en variables, no hay problema. Todo lo puedes guardar en variables, ¿sí? Uno puede guardar cada cosita en variable. Es mejor, inclusive, recomiendan. Sí, alguien va a decir algo, perdón. Ah, no, mentira, no me dio. No, y entonces, ¿por No, qué? otra vez me sale que error. Bueno, habría que mirar de pronto. Bueno, lo que pasa es que ahí nos complicamos más. No, igual ya vamos para la parte que realmente importa. Aquí vamos a ver es igual esos gráficos no son, digamos, muy interesantes. Porque pues no son realmente muy informativos. O sea, pues sí, me dice más o menos cuántos por sexo pues tengo y puedo mirar si son diferentes o no esas poblaciones, pero ya vamos a ver unos ejemplos más interesantes y mejor, con mejor información. A los demás les funcionó hasta aquí, les ha funcionado. Doctor, yo tengo una pregunta. A mí en la tabla me sale F y abajo me sale un 7. Y al otro lado me sale una F mayúscula y me sale pues el número grande que aparece ahí. Y luego en la de masculino también me sale una M minúscula y luego una N mayúscula con el número grande. Entonces no sé qué es eso ahí. Sí, mira, lo que pasó es que es que yo la base que yo les envié, yo la modifiqué porque yo empecé a revisar la base primero y, por ejemplo, en sexo hay sexo que lo escriben con F minúscula,
pues femeninos con F mayúscula y femeninos con F minúscula, y hay masculinos con M mayúscula y masculinos con M minúscula. Obviamente al hacer el análisis, él asume F minúscula y M minúscula como si fueran otro tipo de niveles del factor sexo. ¿Sí me entiendes? O sea, ahí le estamos diciendo que Sí, señor. hay 4, ahí está diciendo que hay 4 niveles, pero eso no es cierto, porque simplemente es un error es un error de seguramente en los que estaban llenando la base de datos, que a veces colocaron en minúscula y otras veces en mayúscula. Entonces eso sí, complica de cierta manera el análisis un poco, porque realmente esos 7 F pequeñas realmente son F. Entonces yo por eso me tomé la molestia de cambiar algunas de esas, porque realmente la base estaba bastante con bastantes errores. Yo les hice esas modificaciones, o sea, cambié la F minúscula por F mayúscula, la M minúscula, y por eso fue que quedó así. Pero no importa, sirve para trabajar, no hay problema. Pero ya entiendes a qué se Bueno, debe, ¿sí? sí, señor. Tiene que ver, Gracias. tiene que ver es cómo se toman los datos. Eso también pues es importante, que gran parte del trabajo está en que los datos se tomen correctamente y que cuando se escriba un nombre, el nombre pues del nivel en que uno va a separar, que todos sean o mayúsculas o minúsculas. O sea, si cambian las letras, te va a dar como si tuvieras otro tipo de información ahí. Entonces ese es como el punto. Pero bueno, vamos a avanzar a ver si podemos llegar a algo aquí más interesante. Bueno, y la otra parte importante es que uno puede hacer los que llaman los cruces de variables, por ejemplo. O sea, hacerlas diferentes. Lo mismo que estas tablas categóricas o tablas de contingencia que llaman, y es haciendo los cruces de las diferentes variables de tipo categórica. Por ejemplo, de esta manera, aquí, digamos en Y, podemos ver cómo cruzamos la variable sexo nuevamente. Es igual, data, signo de peso sexo, coma, data, volvemos y sacamos y ponemos pues la otra variable que él nos da, ¿cierto? Recordemos cómo es. Pongo pesos, inmediatamente me sale, por ejemplo, entonces yo digo sexo, coma, vuelvo y doy data, ¿sí? Vuelvo y le doy pesos y puedo llamar otra variable, ¿cierto? Ejemplo tipo, como está ahí. Entonces, en ese sentido, es que yo en esta variable coloqué data, coma, sexo y tipo. O sea, él va a hacer un cruce de las dos tablas. Eso es, digamos, lo que va a suceder. O sea, va a hacer una tabla con este y con este también, y luego cruza las tablas. Eso pues se utiliza mucho, sobre todo en medicina, para mirar ese tipo de cruces, como más o menos se encuentran. Entonces ahí vemos que femenino, masculino, de acuerdo a importado. Obviamente, Laura, te va a salir 2 Fs, una mayúscula, una minúscula, y lo mismo las Ms. Pero es por ese errorcito que hay, no se preocupe. Igual sigue trabajando así, ya entiendes por qué se da. Y entonces Sí, señor. vienen las tablas de contingencia, ¿no? Que se usan bastante en medicina, ¿no? Para uno, luego si uno quiere, pues puede aplicar la OR y ese tipo de estadísticas, sino que pues como le digo, el curso no, pues el tiempo no nos da como para entrar a todos esos detalles. De pronto en el último tramo podemos entrar a mirar un poquito más cómo uno podría aplicar de una vez diferentes técnicas estadísticas y para tablas de contingencia y ese tipo de cosas, que es lo que ustedes de pronto más utilizan durante el desarrollo de su carrera. Pero entonces es eso, uno puede hacer ese tipo de información así directamente, puede analizarla. Y lo mismo, puede uno hacer el plot. Y bueno, pues no es muy bonito, pero pues más o menos ahí está el cruce de las dos variables, F, M. Y bueno, aquí no se ve muy bien, pero pues aquí estaría en estudio, importado y relacionado, sino que por los nombres tan largos, pues no se ve muy bien. Pero estas son las imágenes que hace R por defecto, pero él tiene unos paquetes para hacer unas imágenes realmente muy, muy bonitas, que ya lo vamos a utilizar.
Y bueno, pues ahí más o menos diría que por el tamaño de los cuadros, pues uno podría decir que pues hay un poco más de, mm, de femeninos en estudio y más masculinos en estas otras que llaman relacionado y, ¿cuál era la otra? Se me olvidó, en la tabla está, relacionado e importado, pues que se contaminó con un caso importado. Entonces, bueno, eso es digamos como algo que uno puede hacer así directamente, sencillo. Pero no, vamos ahora sí a ver la parte importante que les voy a mostrar hoy, que son simplemente los ya datos, pero usando paquetes, un paquete para graficar específicamente, que este es de los que más usan en análisis de datos, que se llama el paquete ggplot. Como les decía, o sea, estas son las funciones por defecto que el programa trae. Más o menos todo lo que les he ido mostrando, dimensión, plot, en fin. Eso realmente es sencillo. Pero si uno quiere hacer cosas un poquito con más información, pues ya entonces debe empezar a usar los paquetes. Los paquetes son gratis, todo lo que hay en R es gratis, absolutamente todo, no sé, pueden haber al orden de unos, no sé, 200,000 paquetes para diferentes tareas, ¿sí? Diferentes funciones, desde la matemática más compleja, estadística, ingeniería y hasta para datos pues un poco más fáciles de trabajar. Y esto es, digamos, la parte importante de hoy. Lo que les mostré fue simplemente una pequeña introducción, igual como lo veníamos trabajando. Entonces, uno siempre lo primero que hace es averiguar si él tiene el paquete. Entonces, coloquemos esta función que se llama ggplot2, que se llama el paquete. Probablemente a ustedes les va a decir que no existe el paquete. Coloquémoslo los que están siguiendo el ejercicio, hagámoslo por favor, coloquemos library ggplot2. Esa es la función para llamar librería. No, doctor, no aparece. No aparece, doctor. ¿Qué dice abajo? There is no package. Eso, there's no package. O sea, claro, no hay paquete, ¿cierto? Entonces, cuando eso sale, quiere decir que usted no tiene el paquete. Entonces, debe instalar el paquete, primero que todo. Entonces, aquí está la función de instalar paquete. Este numeral, pues yo se lo coloqué ahí, se lo pueden quitar, simplemente pues para no correrlo. Lo clave aquí es lo siguiente. Si se instala el paquete, ya no hay necesidad de volverlo a instalar. El paquete ya les queda guardado. Pero sí lo deben llamar. Es decir, siempre que van a utilizar el paquete una vez instalado, solamente se usa library ggplot2. Por eso yo le coloqué el asterisco, pues porque yo ya lo tengo instalado. Pero ustedes no, entonces le quitan el numeral, copian toda esta función, control C, y van y lo pegan pues directamente aquí, ¿sí? Y le dan enter. Yo no lo hago porque yo ya lo instalé, entonces yo ya lo tengo. Pero ustedes pues lo pueden hacer. Obviamente no solamente va a bajar ggplot2, él tiene unos enlaces con otros grupos de paquetes y se van a bajar varios de esos paquetes que él necesita. Entonces, por favor, hacemos esa parte. Está funcionando, está descargando. Profe, pues sale un montón de texto en rojo que dice que se necesita RTools. Ya. Doctor, a mí me salió pues en rojo, pero después en negro. Y dice paquete, no sé qué paquete, no sé qué paquete. Pues, o sea, como que lo está instalando. Sí, Sí, está instalando paquetes. Sí, está instalando. sí aparece primero en rojo, luego en negro, luego otra vez en rojo, luego en negro, así. Se demora un poquito la instalación. Sí, eso demora un poquito. Esperemos entonces ahí unos par de minutos. O sea, lo que le apareció a Lenny es normal también. Sí, esperemos a que él termine. A la final debe quedar este símbolo y la flechita ahí intermitente. Quiere decir pues que acabó. Una vez acabe, entonces ahora sí llamar la librería.
y, y si todo está bien, no pasa nada, pues simplemente llama a la librería y ya está ahí, listo. Doctor, una pregunta. Cuando él acaba de desaparecer en azul, es Sí, que y yo lo luego, copié y lo pegué, pero eso me sale en azul. No me sale en rojo ni nada. O no sé si no se debe copiar el número, ¿cuál? o yo lo copié con él. Exactamente qué, Luisa. El que dice install, bueno, el más larguito, tenemos que Sí, sí, copiar para instalarlo. Pero no sí. sé si con el numeral también o no. No, sin el numeral, sin el numeral. Porque el numeral Ah, quiere bueno, decir que no, gracias. sin el numeral está diciendo que no lo corra. O sea, siempre que ustedes ven un código numeral, quiere decir que eso no va a correr. Entonces le quita el numeral y él ya puede, él ya corre directamente. Ah, bueno, gracias. Ya de pronto les corrió a algunos. Sí, doctor. Al final dice que como que la descarga del paquete está en yo no sé qué. Pues ahí Sí, sí, aparece como la guía donde está, donde se sí, descarga. eso, sí, eso. Escribió library así como está aquí, library ggplot2, después de Sí, todo. doctor. Y luego dice, necesita ayuda para cómo empezar. Entonces, que trate con R gráficas, no sé. Y me manda una cosa ahí, como gráficas.org. Ya, no, sí, pero es simplemente por si necesita ayuda, pero no, todo está bien. Vuélvelo entonces otra vez a correr, vuélvelo a llamar. Vuélvelo y llama y dale enter. Doctor, yo tuve otro problema. Yo puse library, bueno, y el Gigi y le di enter y me salió wiring message, paquete de Gigi Lot está construido para versiones de R3.6 menores. Ya entiendo, sí. Si me daba cosa que me fuera a pasar esto. Ujú. Sí, es que toca, creo que, pero se va a hacer un poquito más. ¿Cómo Doctor, a mí hacemos? me pasó otra cosa. Eh, Sí, yo lo descargué, me salió un montón de letras y al final me dice error en if, valor ausente, donde verdadero o falso es necesario. si te pide poner un verdadero o un falso. Pues dice eso, valor ausente, donde verdadero o falso es necesario. Y ya, dice error, después de toda esa letra. Ya, ok. Sí, es que hay veces, no es por lo que es que estamos trabajando todos estamos en esta versión, ¿cierto? 4.2, esa versión recién salió, es de julio. Sí estamos ahí, al principio del programa, si uno lleva la barra hasta arriba. Pues doctor, yo estoy con la 3.6.1 y aún así me salió ese letrero que le di. Yo estoy con la 3.5.3. Yo estoy con la Bueno, no. 3.6. Sí, no, esa debe funcionar bien, esa debe funcionar bien. ¿Cómo hacemos? Aquí, de todas maneras, vuelve y llame a la librería a ver si, qué dice. O sea, se puede llamar a la librería varias veces. Si de pronto, porque puede ser otras advertencias, pero no necesariamente tengan que ver con esta librería.
Pues ya me salió bien, doctor. Ya aparece el guioncito así azulito. Si aparece el guión azul, parece ser que entonces está funcionando. Vamos a hacer el primer ejercicio a ver si cómo nos va. Aquí entonces vamos a los que ya pues obviamente a los que tienen acá librería. Ahorita vamos a correr un par de ejercicios y luego miramos a ver cómo solucionamos. Librería, si aparece así, después de llamar la librería no aparece nada, usted la puede llamar varias veces y hasta que ya si aparece así y abajo no aparece nada, quiere decir que todo está bien. Vamos a correr entonces este ejercicio a ver cómo nos va. Esta es entonces la función qplot que pertenece al paquete. Estas ya son funciones que pertenecen al paquete. O sea, solo funcionan si el paquete está, si usted llamó el paquete. O sea, ya no hay necesidad de instalarlo. Si ya se instaló, es simplemente colocar este. Yo por esa razón es que le coloco aquí el numeral, porque ya sé que esto no se debe correr más. Esto ya se instaló, ya no hay que volverlo a instalar. Pero sí, siempre que se va a trabajar con ggplot, hay que llamar ggplot. Y cualquier otra librería para trabajar otra cosa. Entonces, miremos a ver cómo nos va con este. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente ver la variable que llamamos sexo. A ver. Es sencillo, simplemente aquí se coloca el nombre de la variable que ustedes quieran examinar de la base de datos que tienen, que se llama data igual a data, eso es normal. El tipo de geometría que uno quiere que le salga y fill es para llenarlo. O sea, fill y colocan el mismo nombre de la variable es para que el cuadro le salga relleno y no le salga vacío. Si yo le doy enter, ya entonces empiezan a salir los gráficos ya mucho más elaborados. Algunos pudieron llegar hasta aquí. Yo sí, No me salieron los gráficos, doctor. Doctor, ¿podría volverse para volver a ver la función? Es que no la copié. Claro, es la primera. Copienla, que así está, simplemente es copiarla y pegarla. Después de instalar paquetes, install package, viene la función. Es simplemente, aquí solo se trabaja con los nombres de las variables y esto resto queda igual, simplemente se cambia el tipo de la variable. ¿Sí pudieron llegar a este gráfico? Sí, señor. Ah, bueno, gracias a Dios. Entonces no, todo funcionó bien. Sí, a veces es así. Pero no, puede ser advertencias de otros tipos de programas, como recién está descargado, a veces hacen falta dependencias y bueno, pero él se sabe resolver. Entonces mire que ya son gráficas un poco más, obviamente un poco más elaboradas, por eso es importante el paquete ggplot 2, porque bueno, te saca color, los femeninos son rojos, los masculinos en azul, bueno, vemos que hay más masculinos que rojos y aquí los conteos pues de cuántos hay. Lo que pasa es que obviamente lo hace en este tipo de notación, simplemente quiere decir 400.000, ¿cierto? 4 más 5 ceros. Bueno, obviamente pues hay más azules que rojos. Entonces ese es, digamos, el primero. No, aquí pues no es sino correr simplemente todos los gráficos. Vamos suave. A mí me parece que no se puede encontrar la función. Entonces hubo un problema con el paquete. ¿Qué versión es la tuya, perdón? 5.3. 3.5 y algo, sí. Sí, 353. Por eso, llamaste la librería, llamaste esta. Sí, señor, y me descargó normal, me descargó bien. No, por eso, si la librería está, quiere decir que esto tiene que funcionar bien, porque qplot es la función para hacerle el gráfico, que pertenece a la librería. Vuelve y llama a la librería de esta manera.
Si no te sale nada aquí, quiere decir que está bien y vuelve y corre todo este código. Tenga cuidado que se le copie todo, no vaya a dejar de pronto pedazos por ahí sueltos. Es qplot. Sí, la Porque, librería sí me salió bien. Eso es por eso, una... porque hay veces uno no coge todo el código completo y se le queda una palabrita, una letrica por fuera y entonces de pronto no funciona. Es todo, pues toda la línea. Trata de hacerlo otra vez. Bueno, aquí vamos a correr la variable tipo, o sea, qplot, tipo, y al final fill tipo quiere decir que me lo rellene. Eso es simplemente lo que eso quiere decir. El resto mire que es igual, no falla. Le damos enter. Eso puede demorar un poquito. Entonces fíjense que ya empiezan a salir los gráficos con más mejor elaboraditos, ¿sí? Entonces aquí están los 3 niveles en estudio, obviamente es más casos en estudio, importados ya son muy pocos y relacionados son los que están en azul. Entonces mire que él va mejorando mucho la cuestión de los gráficos y aquí te sale pues las 3 variables y los colores, entonces pues ya es mucho más fácil de interpretar el análisis. Como les digo, aquí para ya no es sino llenar variables. Aquí sacamos, pues saqué las variables que habíamos visto como más interesantes. Sí, eso es lo primero que uno empieza a hacer, variable por variable. Pues las que, como les mostré, las que tenían, por ejemplo, unos niveles realmente variables pues que fueran realmente, que tuvieran buena información y que tuvieran, digamos, unos niveles lógicos, porque por ejemplo si es de que le salen ahí 500 niveles, pues obviamente eso va a tener un problema de visualización ahí muy complejo. Pero si la variable es bien lógica como esta, ¿cierto? Por ejemplo, que son malos casos leves, obviamente sabemos que son malos casos leves. Los asintomáticos, la cantidad de fallecidos, graves, moderados. Y aquí pues él me da una paleta de colores para cada uno de esos niveles que estamos, pues están analizando, ¿sí? Entonces, vuelvo y les muestro en el código que es simplemente exactamente la misma función. Acá simplemente se colocan el nombre de sus datos, ¿sí? Esto siempre va a ser así. Este data es por defecto de esta función, pero después del igual va el nombre de sus datos. Pues como el de nosotros se llama data también, pues por eso quedó así. Pero si su dato se llama diferente, simplemente cambiar acá. Pero si usted le coló el nombre de sus datos, su nombre, entonces su nombre tiene que ir acá. Y el resto va igual. Y aquí se colocan simplemente en estos dos lados el nombre de la variable que usted quiera examinar para datos categóricos. Ahora vamos a complicar un poco el asunto. Bueno, vamos a hacer este último. Atención, ¿sí? Estos, recuerden, estos son los nombres de las variables de esos datos. Ahí no hay manera de Doctor, ¿me perderse. podría repetir lo del data? Sí, mira, esto que hay aquí es por defecto de la función, o sea, de la función qplot, ¿sí? Entonces, este data es por defecto, te dice que coloque después del igual sus datos. Entonces, como nuestros datos se llaman data, por eso se llama igual, pero si se llamaran diferente, yo aquí tendría que poner ese nombre como se llamen, ¿sí? Yo les pude haber llamado X, ¿cierto? Desde que empecé arriba, cuando los llamé en la función read table desde arriba, yo a esto le pude haber colocado, ¿dónde estamos? Aquí, ¿cierto? Desde que yo leí los datos, yo los guardé en data directamente. Recuerde que este puede ser así o puede ser
así, no hay ningún problema. Igual o como o el símbolo que tenían, no hay ningún problema, eso no cambia nada, quiere decir lo mismo. Entonces yo los guardé en data, pero si yo por ejemplo esto lo llamara X, cuando él me lee los datos, eso queda en X, queda en una variable X. Entonces yo ya aquí tendría que venir, ups, se me perdió, y aquí diría X, ¿sí? Y ya, el resto, esto ya es parte pues de las variables que tiene el archivo ese, la matriz esa, que simplemente tú colocas exactamente esos nombres aquí, que es la que usted quiere graficar, no es más, ¿sí? Listo, doctor. Vamos a ponerlo como estaba. Eso. Es simplemente eso, colocar datos y colocar nombre y colocar la variable que ustedes quieren analizar. No es absolutamente nada. Aquí donde está data, se coloca el nombre de los datos, la matriz de los datos y obviamente ya las variables que se quieren examinar. Entonces por aquí vamos a entrar uno un poquito, bueno, y vamos a ver este. Control C. Enter. Y bueno, ahí ya me aparecen esos directamente. La otra variable, que es atención, o sea, cuántos en casa, ¿cierto? Cuántos recuperados, cuántos en UCI, y aquí pues los colores para cada uno de esos. Obviamente esto aparece así porque pues así venía en la base de datos, pero si no quiere puede entrar a la base de datos original y ponerle a esto un nombre más bonito y bueno, o corregir esto y él ya te va a salir con el nombre que la variable tenga, ¿sí? Entonces recordemos, si uno quiere ver el nombre de las variables es call names de mis datos, data. Pues eso es esto mismo que viene acá. Esa variable se llama atención, vean aquí está, que está escrita así. Pero como le digo, yo puedo entrar a la base de datos original primero que todo y cambiar estos nombres y poner unos nombres más interesantes o que digan o que reflejen mejor lo que quiere decir la variable. Y ya pues obviamente cuando llamo call names me aparecerán esos nombres y esos son los nombres que iría a colocar aquí ya pues propiamente en la función directamente. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito más elaboradito porque aquí sí vamos a empezar a mezclar variables. Vamos a mezclar la variable estado, que es esta que ya corrimos, con la variable edad y aquí cambiamos unas poquitas cosas. Ya les voy a explicar. Este geom quiere decir la geometría que quiere que le dé. Por ejemplo, hay varios. Aquí coloqué bar, que quiere decir barras, ¿cierto? Que es que son las barras, que es esto que tenemos aquí. Aquí lo podemos ver claramente cómo son en barras, ¿sí? Pero barras es sobre todo para ese conteo de variables categóricas, más que todo. Aquí ya vamos a hacer una cosita un poquito más elaborada en esta función, porque vamos a colocar dos variables. Esto funciona pues con la misma lógica. La primera que tengo aquí me va a quedar en el eje X, ¿sí? La segunda me va a quedar en el eje Y. Data sigue siendo los mismos datos, pero aquí cambia geometría, ya no vamos a hacer un bar, sino un box plot. Y llenas y haces el llenado de la categórica que es estado, ¿sí? Esta pues no se puede llenar porque esta es numérica, que es la edad. Entonces vamos a correr esta. Normalmente esto se hace para hacer esas mezclas entre variables, una variable tipo categórica mezclada con una variable de tipo integral o numérica, ¿sí? Entonces mira ya cómo empiezan a aparecer así gráficos de pronto un poco más descriptivos, más bonitos, ¿cierto? Entonces miremos aquí y les muestro la variable. Entonces obviamente está por colores
¿sí? Está por colores, entonces tenemos estado en el eje X, entonces miren acá estado, ¿cierto? Edad en el eje Y, ¿cierto? Y que llene estado, ¿sí? Es lo que dice aquí, fill estado, o sea, que llene esa variable estado. Entonces, aquí ya me aparece, ¿no? Asintomáticos, la variable estado tiene estos niveles, asintomático, fallecido, grave, leve, moderado, que aquí están, pero ya van en correlación, sí, se podría decir, en correlación con la edad. Entonces es lógico que los asintomáticos son menores de 60 años, están más o menos aquí en casi 50 años, entre 50 y 20 años podría decirse. Obviamente los fallecidos, mira aquí fallecidos, están sobre los 60 años y llegando casi a los, sí, los 80, o sea, es el mayor grupo de fallecidos. Obviamente aquí hay punticos, lo que quiere decir que hay fallecidos, algunos menores incluso de 30 años, mírenlos, aquí están, son estos puntos que están aquí. Y bueno, un fallecido de más de 100 años. Perdón, esto aquí viene 60, 90, entonces aquí vendría siendo 70, en orden de que viene, 30, 60, 90, bueno, 75 entonces aquí. Entonces aquí lo tenemos, obviamente pues esto tiene lógica que los graves pues están en una edad, ¿cierto? Un poquito más avanzada, los leves obviamente están en edades por debajo de los 50 años, podría decirse, ¿cierto? Los moderados pues abarcan una más cantidad y estos pues no tienen, estos son que no tienen dato de que si son asintomático, fallecido, moderado. Entonces no importa, son estos los que realmente importan. Entonces, mire que es una gráfica bien interesante de interpretar. Obviamente aquí también en los asintomáticos que son de corta edad, hay algunos asintomáticos de edad avanzada. Entonces aquí los podemos ver. Entonces fíjese que esta gráfica está bien interesante. Recordemos, en la Y va una variable de tipo numérico y en el X edad. Por defecto casi todo viene, la primera que usted coloca va por defecto a la X y la segunda que usted coloca va por defecto a la Y. Y ya pues llena y le da el boxplot. El boxplot, simplemente cambiar barra por boxplot, ¿cierto? Y hay otras también, pero digamos que con estas dos es suficiente. Pero recordemos que boxplot se usa porque hay una variable numérica. Aquí no se podría usar boxplot. Aquí es lo más lógico, es usar barra. Doctor, ¿y por qué el fill? El fill es para que si no le coloco el fill, él me deja estos cuadros, o sea, me le coloca el color a la margen, pero no me le coloca el color a la figura por dentro. Ya lo voy a mostrar. Voy a volverla a correr sin fill. Si yo no le coloco fill, de todas maneras él me la va a correr. Pero no me da relleno. Es la misma que tenemos, pero perdón, ya está. La misma que tenemos, pero mire que está sin color. Entonces, por eso, bueno, si uno la quiere sin color, pues la puede usar sin fill, pero pues es mejor con fill para que me dé los colores, que es la que yo tengo aquí, ¿cierto? Ah, listo, gracias. Perfecto, Miguel. Aquí quedan guardadas todas las gráficas, con estas flechas quedan guardadas todas las gráficas que hemos hecho, ¿sí? Pero entonces ya saben, para graficar es mejor ir directamente a ggplot y de esa manera empezar a hacer estos gráficos más
pues más pulidos, más detallados. Esos son gráficos que usan incluso en papers, ¿sí? Y aquí ustedes ya lo pueden exportar. Ustedes se paran en el gráfico y lo pueden salvar como PDF o como imagen. Y eso va directamente al directorio de trabajo. O sea, siempre que se guarde, eso va por defecto al directorio de trabajo directamente. Ahí encuentran todos los gráficos. Como les digo, tanto en PDF como en imagen, creo que guarda directamente PNG. Ok. Vamos a continuar entonces. Ahora son ya 12:30. Bueno, ya vamos a acabar un poco. Aquí mira lo interesante. Vamos a hacer. Aquí incluso podemos incluir 4 variables en este qplot que sigue. Tenemos la misma: estado, eje X, edad. Aquí solamente puede ser X y Y. Esto es XY, XY, XY. Sino que coloca directamente el nombre de la variable en X y en Y. No es necesario colocar X y Y. Los datos son lo mismo. Vamos a hacer un boxplot porque hay una variable numérica en el eje Y. Pero entonces vamos a poner color y ponemos al sexo en color. O sea, la variable sexo va a ser distinguida por color y pues que obviamente me la rellene. Entonces fíjense que aquí hay 3 variables: estado, edad, estado, edad, eso, 3 variables, y sexo. O sea, podemos inclusive incluir una variable más. Entonces copiamos. Si está este numeral aquí, no importa si esto se les va. Eso quiere decir que eso no se va a correr. Entonces venimos acá. Enter. Y entonces ahí lo tenemos. Mire que son 3 variables las que estamos mirando ahí. Perdón, 4 variables las que estamos mirando ahí. Edad, en este eje, el estado, aquí, y el color y el sexo en el color, ¿sí? Entonces fíjense que pueden ser 4 variables directamente las que se pueden examinar ahí. Pero entonces deben entender que una es numérica para poder usar el boxplot, ¿sí? Entonces ahí vemos que no hay mucha diferencia entre masculino y femenino, se comportan igual, tanto en los asintomáticos, tanto en fallecidos. Bueno, parece ser que femenino en este lado está un poquito más alto en fallecidos, ya separándolos por edad. Pero bueno, parece que no es una diferencia realmente relevante. Entonces aquí los podemos ver cómo se comportan de acuerdo por sexo, de acuerdo por el estado y la edad determinada más o menos. No hay mucha diferencia entre los dos. Entonces ese gráfico me parece a mí excelente porque resume 4 variables en un solo gráfico. Obviamente si aquí no hubiéramos colocado sexo, hubiéramos colocado otra cosa, pues aparecen más barras de diferentes colores para cada uno de sus niveles. Creo que eso viene más adelante. No, creo que ahí paramos esa parte. Para no alargarlos mucho, entonces les voy a correr rápidamente. Este es el plot de densidad. Si uno quiere ver densidad, esto es solamente aquí en el código lo dice, eso lo pueden ver ahí. Es solo para variables numéricas. Si uno quiere ver el plot de densidad, este es el código igual. Este es más sencillo porque aquí simplemente es colocar los datos acá, ggplotdata. Esto es otra manera de hacerlo. Aquí en la función a es simplemente x igual. Ahí si usted coloca la variable x que usted quiera para variables numéricas y lo corremos todo directamente. Entonces aparece el gráfico de densidad, o sea, más o menos como la distribución de la edad, y vemos que más o menos alrededor de los 30 años es la mayor cantidad de contagiados. Entonces es bien interesante. Bueno,
Esa ahí no dice mucho. Vamos a hacer la siguiente. Esta ya la tenemos, le agregamos otra geometría que se llama densidad. Sí, mira, él le saca uno ciertas advertencias, pero no significa que las cosas estén mal. Solamente si dice error. Entonces, esa me saca tanto la densidad, pero también me genera el histograma pues, que corresponde a esa densidad. Entonces, aquí vemos lo mismo, la distribución pues, de edades de contagios. La mayor está aquí, entre 30 y... ¿sí? 30, 40, entre 30 y 45 años. Eso es un dato de cierta manera interesante. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos anterior, pero entonces ya mezclamos dos variables, edad y estado. También de la misma forma como geometría de densidad. Por eso la función es así. Esta es otra manera de hacerlo y el símbolo más es el que me sirve como para incluirle otro tipo de geometría. Esto lo puedo hacer. Es, como les digo, esto se puede usar exactamente igual. Simplemente colocan sus datos y colocan la variable X donde ustedes quieran, la variable X que ustedes quieran. Recordemos que es solo variables numéricas. Y aquí en color, pues yo le puedo poner una variable categórica que yo quiera analizar con respecto a la otra. Control C. Y entonces me deben aparecer las dos densidades. ¿Sí? Perdón, las densidades de acuerdo al estado y de acuerdo a... sí, o sea, las diferentes densidades de edad y de acuerdo pues al estado, ¿cierto? Obviamente, bueno, los colorcitos no están muy bien. Pero bueno, es obviamente que los asintomáticos, que son estos rosados, pues abarcan todas estas edades, ¿cierto? Mire que hay un solape de densidad casi con los fallecidos, que es otra cosa como uno puede ver las densidades directamente, cómo se van comportando. Obviamente estos leves son en azul, más o menos abarcan estas edades, un poco por debajo de los 60. Y bueno, es otra manera pues de interpretar, digamos, datos. Esto pues es propio de los datos, ahí no hay, los datos dan lo que dan. Entonces pues es simplemente como para interpretar información directamente. ¿Dónde vamos? Aquí. Y esta es otra bien interesante porque con esta función que yo le agrego aquí, se llama FacetGraph, yo puedo separar esto incluso en ventanas. Aquí, por ejemplo, tengo para el eje X el estado, para el eje Y la edad, para el color que sea el sexo, lleno sexo, y aquí puedo inclusive poner una cuarta variable que es atención. A través de esto, siempre ponerle más y esa función. Entonces aquí también nos va a salir un gráfico interesante. O sea, si uno usa con esas funciones, es mucho lo que puede hacer en términos de interpretación de datos en R, fíjese. Esa variable, aquí están, el color, por eso vamos a interpretar el gráfico con la variable. El sexo es el color, ¿sí? Por eso él me dice, por eso yo le coloqué aquí color es sexo. Bueno, lo normal. X estado, aquí están los estados. Asintomático, fallecido, grave, leve, moderado. Bueno. La edad va aquí. El sexo va en rojo y azul, ¿cierto? Sexo rojo y azul. Y con FaceGraph coloqué atención. Entonces lo que hace con eso es que me separa las variables
perdón, me separa los datos de acuerdo a la variable que yo les di ahí. Entonces, esa atención es casa, fallecido, los que están en hospital, los que están en UCI. Entonces, fíjese que ahí están 4 variables. Estado. Esto está siendo grabado, entonces yo les envío y pueden continuar de ver en la partecita que les quedó faltando. Ya igual vamos a acabar, o para no saturarlos más con esto. Entonces pueden ver que aquí está el estado, ¿cierto? Para cada uno, para sintomático, esto de abajo. Le agregué aquí que coloqué atención, se coloca así con este símbolo y colocar la otra variable. Me la separa de acuerdo a esa variable, o sea, los que están en casa, los que están fallecidos, los que están en hospital, los que están en UCI, ¿sí? Y ahí podemos ver. Es lógico que, por ejemplo, aquí no tenemos los que están en UCI, perdón, aquí. No, esos son hospital. Obviamente, pues los que están ve, curioso, que los que estén en UCI, hay varios en UCI ahí en los últimos que tienen edad baja. Obviamente a ver, sí, en casa pues son iguales tanto mujeres como hombres de todas las diferentes edades. Iba a mirar algo aquí, obviamente pues de los recuperados pues obviamente son más los leves. Eso tiene que ver con el tamaño del cuadrito, ¿sí? El cuadrito me dice más o menos la cantidad de datos que hay, de personas que hay. Obviamente son más los que están en leve, un poco menos los que están en asintomático. Y bueno, ya las diferentes interpretaciones que uno le puede dar al gráfico de acuerdo con eso. Entonces, yo creo que podemos dejar por aquí. Aquí sigue pues otro análisis de categóricos. A los que les funcionó bien pueden correrlo más adelante. No les va a salir pues muy diferente a lo que ya estaba. Es simplemente un juego de mis datos y las variables que yo quiera analizar. Es simplemente intercambiarlas ahí y no pasa y no es problema, ¿sí? Eso digamos que es con lo que podemos jugar con este R. Mire que si se aprende ese pedazo, cómo manejar esas variables, es mucho los gráficos que podemos hacer e interpretar utilizando esta herramienta. ¿A quiénes tuvieron problemas? Doctor, una pregunta, ¿eso lo tenemos que guardar? Pues si quiere, Kevin, guárdelo. Pero, pues, o sea, ¿pero lo vamos a necesitar para después o no? Sí, pues el asunto es que yo les mande a ustedes una basecita de datos, pues más sencilla que esta, y ustedes hagan gráficos ahí con él. ¿Sí me entiende? Ah, bueno, señor. Gracias. Necesito saber a quiénes no les funcionó para, de pronto, para ponernos al día con ellos. ¿A cuántos no les funcionó? ¿O cuántos pudieron llegar acá hasta el ejercicio? Por lo menos la mayoría creo que sí. Pues doctor, yo me quedé desde que no pude instalar el paquete. Desde por allá. Sí, sí, ¿a cuántos les sucedió eso? Sí, no, si uno instala RTools, se pasa eso. Lo que pasa es que me pueden hacer un favor a los que no les funcionó y escribieron en un correo, a mí no me funcionó, algo así. A los que no les funcionó, solo a los que no les funcionó. A los que les funcionó ya no tienen ningún problema, esto ya les sirve para el resto. A los que no les funcionó, por favor, mandan un correíto. Entonces yo voy a hacer un videíto, les hago un video, pues para que no tengamos que reunirnos, porque yo sé que ustedes están muy ocupados.
les hago un video de cómo solucionarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que instalar para que les funcione? Y ya con ese videito ya creo que podemos ponernos al día. Apenas estemos al día. Bueno, de todas maneras, para los que ya les funciona, voy a enviarles una base de datos, eso lo voy a colocar en la plataforma para que ustedes puedan aplicar este mismo código. Incluso les envío el código ya listo para que ustedes puedan ahí analizar unas variables. Y vamos a dejar esa tarea abierta al resto del semestre, ¿sí? O sea, lo pueden hacer de aquí a que termine. Como para terminar, pues como para que ustedes practiquen un poco en esa parte. Entonces no va a haber problema con el tiempo porque va hasta el final. Entonces eso es como lo que vamos a hacer por ahora. Entonces vuelvo y les explico, vuelvo y les digo, por favor, me mandan un videito diciendo pues que tuvo problemas descargando el paquete. Sí, expliquen, no tuve problemas descargando el paquete. Entonces yo hago un video corto de unos 10 minutos, se los envío a los que tuvieron problemas, a ver si podemos solucionar la situación. El transcurso de la semana coloco la tarea, pero la tarea, ya les dije, va a quedar abierta todo el semestre, todo lo que nos queda de semestre hasta el final. Si hay problemas y eso, pues los vamos discutiendo. ¿Les parece hasta ahí? Gracias, doctor. Sí, por favor, un correíto a los que tuvieron problemas, que creo que fue en el paquete. Eso se debe bueno, que harán falta otras cositas, como ya les digo, yo les trataré de solucionar. Igual aquí quedó el video, también obviamente se los envío a todos. Y bueno, dejamos, como le digo, la tarea para el resto del semestre, hasta que a todos nos funcione bien. A mí, Juliana, se le dañó el computador. Uy, eso sí es esa noticia. Esa noticia está un poco más compleja. Yo pude ejecutar todo hasta el final, muchas gracias. Bueno, Laura Marcela, me alegro, yo también. Juan Camilo, bueno, a los que ya les funcionó, perfecto, ya no tienen problema. Como ya les digo, estén revisando la plataforma, que voy a colocar un ejercicio, así igual como el que acabamos de hacer, les dejo el código, una base de datos menos compleja y bueno, ahí harán diferentes gráficos y eso digamos que sería como la tarea, pero como les digo, la tarea va hasta el final, la tarea va hasta que acabemos el semestre. Entonces no va a haber problema, todos van a tener oportunidad. Juliana, si no sé qué hacemos entonces. Bueno, no sé, o lo hacemos en parejas, no hay ningún problema, hacemos alguna solución, pues a los que de pronto ya tuvieron problemas complejos, como que se les dañó el computador o eso. Listo, entonces por favor el correíto y yo en un video cortico me pongo al día con ustedes, no se preocupen. Bueno, perfecto, muchachos, muchas gracias. Bueno, como si les gustaron los gráficos o no, quería como que me dijeran algo de eso. Doctor, están bacanos. Dámelo. Bueno, ok. Sí, es como para eso. Sí, dime. Una pregunta es que quería saber cómo se guarda. Yo estoy en RStudio, pero digamos a mí no me deja guardar. Yo me voy para archivo, guardar y no me aparece, o sea, no me deja guardar. Entonces me pregunto pues cómo guardarlo porque dentro de la carpeta como tal no me aparece. Entonces pues para evitar perder. Solamente le hundes en cerrar y ahí te aparece guardar y entonces tú le hundes que sí y ya te queda guardado en la ruta que definiste. Perfecto. Sí, o sea, cuando tú cierras, te dice guardar. Para quitarme la pregunta de encima. Si no, en la parte derecha, arriba de donde aparecen los plots, donde están los nombres de las cosas que hemos creado, donde dice data, FDN, todo eso, ahí arriba hay un disquete en donde se puede guardar el environment. Y ahí se guarda, ese disquete también se guarda todo. Sí, es un disquete donde dice environment en la parte superior derecha. Listo, ya lo vi. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias al que me colaboró en esa parte. Perfecto. Bueno, chicos, yo creo que por ahora es suficiente. Muchas gracias. Entonces nos vemos la próxima clase. También advertir que
hay unas clases a las 2 de la tarde, pero creo que son después como del 20 de octubre. Entonces, obviamente, pues les estaremos avisando. Gracias, doctor. Y para los compañeros, si necesitan comparar con las imágenes, todas las gráficas que hicimos hoy ya las subí a la carpeta que habíamos usado en la clase pasada, junto con el script. Gracias, doctor. Gracias, Calle. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por venir. Gracias. Amable. Chao Bueno, a todos. chao a todos. Muy buena tarde.